Yo soy Araceli Román. Y yo, Juan Antonio Silva. Y estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredo. Queremos compartirte experiencias que te permitan conocer más sobre este tema, formando así una cultura de inocuidad. Hola Juan, ¿cómo estás? Un capítulo más. Sí, así es, Sara. Qué gusto estar nuevamente por aquí. Sí. Justamente hoy vamos a tocar un tema súper interesante que es almacenamiento. Y justamente este tema es de nuestra serie de la norma 251. Vamos a seguir tomando temas de ahí porque aún nos queda una lista larga de requisitos y el que le toca el día de hoy es almacenamiento. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien porque además, pues como bien dices, le faltan un montón de requisitos a esta norma y apenas estamos comenzando. Apenas. Sí, nos faltan varios, pero vamos punto a punto. Viene después. Sí, no, de hecho, no hay que echar a correr. Realmente conviene más irnos poco a poquito y que nuestra audiencia vaya conociendo poco a poco también esta norma o la vaya repasando con nosotros, porque yo espero que algunos de ellos incluso se animen a complementar nuestros comentarios con toda esa experiencia que tienen y que sería muy bueno que también compartan. Pero bueno, yo creo que entramos en materia. Sí, vamos a darle. Hoy vamos a hablar del requisito, o más bien la sección de almacenamiento de la norma, que viene en su numeral 5.4. Este almacenamiento se está centrando no solo en las materias primas, sino que vamos a ver que considera lo que son los productos químicos de limpieza, o yo diría los productos químicos en general, y también los artículos de limpieza, parte de ellos conocidos como jarciería. Pero, ¿qué te parece si vamos trabajando poco a poquito? Hoy vamos a hablar de almacenamiento. Lo primero que nos pide la norma, lo primero que nos pide la norma es que las condiciones de este almacenamiento deben de controlarse para prevenir que haya contaminación. Entonces, en estos productos, este almacenamiento debe de considerarse tanto para las materias primas con las que vamos a trabajar como para otros elementos, que ahorita también tú me vas a ayudar a describir. Creo yo que aquí sería pertinente partir como de cuántos tipos de almacenamiento van a existir en ya sea producción de alimentos o en preparación de alimentos. Ya mencionabas tú que están los almacenes de alimentos como tal, y dentro de almacenes de alimentos deben de existir lo que son materias primas, lo que es producto terminado, y muchas veces en fabricación se tienen los almacenes cuarentenados o de cuarentena, o que son de un paso temporal mientras es liberado un lote, ¿no? Eso no puede ni estar en materia prima, pero tampoco puede estar en producto terminado porque como tal no está liberado el producto. Entonces son ciertos espacios que se deben dejar en los almacenes. Y también es súper importante en producción. Hay por ahí requisitos en los cuales algunos esquemas de certificación te dicen que debe haber como barreras, ¿no? Las cuales te ayuden a no tener como contaminaciones entre este tipo de diferentes estadios, llamémoslo así, del producto. Mucha gente se mete en conflictos por este tema, porque a veces me dicen, oye, es que solo tengo una bodega en la cual la bodega como tal es el almacén, y por un lado está el almacén de materia prima, por otro lado está el almacén de producto terminado, mi producto cuarentenado lo tengo a un lado del laboratorio, y tengo, no sé, un espacio donde es producto alérgeno, ¿no? Ok, como tal vez no es que se requiera tener diferentes almacenes, sino que simplemente se tengan las divisiones suficientes para evitar confusiones, evitar, bueno, que la gente pueda evitar contaminaciones también, pero como tal no es que debas de tener diferentes almacenes o un almacén por cada tipo de este tipo de productos. Ahora, si quisiéramos hacer otra clasificación de almacenes, están los almacenes en seco y están los almacenes a ciertas condiciones controladas. Hay almacenes en condiciones controladas que van a ser ya sea por temperatura, ya sea por humedad. Y entre temperaturas va a haber otra división, los que son almacenes de temperaturas en refrigeración o almacenes en temperaturas de congelación.
Entonces, por ahí la norma más adelante nos hace mención de ciertas características a las cuales se debe mantener un alimento, ¿no? Pero esto sí dependerá mucho de qué tipo de alimento es, cómo se debe de resguardar, llamémoslo así. Pero en este tema de almacén es importante que nosotros tengamos estas consideraciones de las posibles clasificaciones que existen, ya sea por tipo o por condiciones que se deban controlar, ¿no? De hecho, es muy bueno que lo menciones y esto hay que verlo así. Tú comentas que hay mucha confusión porque en ocasiones pueden creer que deben de tenerlos todos y no, no es que los deban tener todos, es que eso lo tiene que arrojar su propio proceso. Si estoy trabajando con embutidos, van a haber en algunos casos un proceso de ahumado en el cual se va a preservar el producto, va a estar a una temperatura y a un grado de humedad tal que va a permitir esa maduración. Y entonces en esos casos vamos a requerir un almacenamiento destinado para esa fase del proceso. De la misma forma, y tú acabas de mencionar algo que puede o no estar presente en mi establecimiento, que sería un almacén para productos considerados alérgenos, que obviamente ahorita ya se está haciendo mucha presión porque se segreguen y que es obvio que se va a transformar en un debe. Ahí sí vamos a tener un almacén destinado exclusivamente para alérgenos. Pero regresando a los ejemplos que tú nos dabas, va a depender muchísimo de qué se fabrique, cómo se fabrique. Generalmente caemos siempre en esta frase. Todo depende de qué vendas y cómo lo vendes. Eso es lo que da partida a todo el diseño de tu planta, a todo el monitoreo y estratificación de tus procesos y, por tanto, la identificación de las necesidades del tipo de almacenamiento que vamos a llevar. Y justamente, solo me gustaría agregar algo muy pequeñito, que esto, justamente esto que mencionas, de que todo va a depender de qué vendes, cómo lo vendes, cómo se procesa, porque puede ser que vendas quesos igual que 25 plantas más en México, o 100 o 1000, pero no lo procesan igual o no lo producen igual. Entonces, esto nos lleva a pensar, no hay que tener en mente que ya porque encontré un sistema en internet, lo copio y pego para mi planta. La realidad no es así. Sí, prácticamente todo esto va a depender y todos los controles que yo ponga va a depender de cómo es mi planta, cómo está diseñada en ese momento, cómo son los procesos, son húmedos, son secos, son a condiciones controladas, o no necesariamente necesito tener condiciones controladas. Entonces, eso nada más es algo como para recordar, esto no se trata de copiar y pegar, se trata mucho de analizar lo que estamos haciendo nosotros en el lugar donde estamos parados, ¿no? Justamente. Y hay que recordar también con esto que mencionas, que por eso la norma nos hace la recomendación de implementar un análisis de puntos críticos de control, porque esto también nos ayuda a visualizar qué peligros existen a lo largo de mi proceso para el producto en las diferentes fases y qué necesidades de control deben derivarse y deben de implementarse por tales motivos, lo que es un HACCP. Y eso nos lleva obviamente también a decir, bueno, para esta fase yo sí requiero tener en cuarentena mi producto para observar tal o cual situación que debe ser sometida a control, pero el personal debe de tener bien identificado para evitar un mal uso, como bien mencionas. Ahora bien, vayamos a los otros tipos de almacenamiento, donde tenemos, por ejemplo, los de una cocina, que se resumen en 3 tipos para materias primas, que van a ser aquellas que no requieren una preservación por temperatura, y que van a abarcar granos, cereales, productos secos, productos empaquetados e industrializados o enlatados, y que van a tener una vida de anaquel larga debido a sus métodos de conservación y de empaquetado. Luego vamos a tener aquellos que van a requerir un control de temperatura para prevenir su degradación, tanto enzimática como microbiana, mientras son utilizados, y en los cuales sí se requiere tener una mayor vigilancia para detectar cualquier variación, cualquier alteración de sus características organolépticas, la cual, como dijiste, también se parte en 2, que es la refrigeración
y la congelación para ya no andarme por las ramas. Pues entonces, puede ser que este apartado de la norma tenga pocos requisitos, pero cada uno implica una cantidad enorme de aspectos que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos son las barreras físicas que tú bien mencionas. Otra es la delimitación, entender y señalizar que cada tipo de almacenamiento cumple un propósito específico. Va desde un letrero hasta el uso de colores en los anaqueles, si tú quieres. Que eso también es muy importante, por ejemplo, cuando trabajas con alérgenos. Sí. Es muy, muy, muy importante que de forma visual tú segregues aquello que es un alérgeno para todo el personal. Porque como ya hablamos en otros programas, no todos reciben una inducción al inicio, entonces deben saber que no pueden utilizar ingredientes de aquí o de allá, sino que hay un propósito para cada espacio físico. Ahora, va a depender también de lo que estemos almacenando, que se controlen ciertas condiciones ambientales como la humedad o la temperatura o la ventilación. Si bien un alimento que no requiere mayores controles de almacén, como un producto no perecedero, que es un cereal, un producto a granel, sí se puede ver afectado por la presencia de humedad en el ambiente, que puede detonar la generación de moho o de algún tipo de microorganismo que en presencia de humedad va a reactivar su actividad y va a empezar a degradar el producto. Bien, entonces esto es lo que nos va a abarcar el primer requisito. Luego brinca totalmente y no sé si quieras complementar, porque hay muchos elementos que hablar al respecto, antes de pasar a lo que nos va a decir la norma. Mira, yo es que justamente lo que quería comentar, ya lo estoy viendo en el punto más bien siguiente del que continúa, esto está muy redundante. Justamente pues yo creo que te puedes ahorrar todo el numeral, nada más dices el 1, el 2 y el 3. Exactamente, el punto 3, que es justamente lo que está relacionado directamente con el 1. Y yo creo que también con los otros, con el anterior, con el 2. Solo que sí, aquí lo especifica para materias primas, alimentos, bla, 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 dónde se debe de colocar el producto, cuáles van a ser las condiciones del lugar donde se van a colocar los productos. Cuando hablamos de fábricas, lo más común es que vas a encontrar racks y vas a encontrar tarimas. Aquí lo más importante es siempre, no está prohibido como tal el uso de tarimas de madera en almacenes. No. Eso no es una prohibición. La recomendación es que no se usen, la recomendación es que se usen tarimas plásticas, pero a veces por costo esto no se puede. Hay empresas que yo he conocido que en algún momento se han planteado la migración parcializada de tarima de madera a tarima plástico, pero en realidad es muy caro. Y hay controles que tú puedes poner para justamente evitar contaminaciones por tarimas, y es el monitoreo de la tarima. Hay tarimas que están selladas o que traen ciertos tratamientos para evitar, por ejemplo, que traigan plaga, ¿no? Entonces podrías conseguir esa tarima que es tarima de madera y que obviamente sí tiene un mayor costo porque es una tarima tratada. Por otro lado, hay inventarios de tarimas, también puede existir ese control, un inventario de tarima asegurando que toda la tarima que está siendo ocupada dentro del almacén está en buenas condiciones. Muchas veces sucede que tú vas por un recorrido en un almacén y te das cuenta que hay tarimas súper rotas, que ya puedes ver sucias, pero más lo roto, que se estén saliendo ya pedazos de la madera o los clavos. Ahora, uno podría decir, oye, pero un clavo es suficientemente grande como para que alguien no lo pudiera ver, ¿no? De hecho, hay criterios por FDA donde dice de qué tamaños tienen que ser los posibles peligros físicos para considerarlos como tal. Un clavo queda completamente fuera de esto, un pedazo de astilla queda completamente fuera de esto, pero tal vez en el proceso este pedazo de astilla se puede ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ahora, también hay que ver qué tanto daño te pudiera hacer, pues dependerá también de qué tan puntiagudo está o no. Lo ideal es que se tenga este monitoreo o inventario de tarimas para asegurar que lo que yo tengo de tarima de existencia en mi almacén están en buen estado. Eso por un lado. Ya cuando hablamos de los racks, pues sí te tienes que asegurar que sean que estén limpios, que no estén oxidados, que no tengan desprendimientos de pintura, que muchas veces eso es lo que pasa, que estén bien identificados, como tú lo mencionabas.
muchas veces en el rack como tal es donde se coloca una cierta identificación que le podamos llamar PEPs, porque ya tienen cierto espacio específico para los productos y dices, aquí tengo un espacio donde le pongo cuándo entró el producto, ¿no? Bueno, que no se lleguen a estas confusiones. Mucha gente lo que hace bajo esos posibles situaciones es que lo que se etiqueta es el producto como tal, lo que está entarimado y no el rack, pero sí me ha tocado ver que a veces como ya el lugar es específico para esa materia prima o ese producto, entonces ya nada más se hacen como ciertos cambios de etiquetas, ¿no? De la fecha actualizada, donde viene el lote, fecha, bla, 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 del lo que se está acomodando ahí. Lo ideal es como que no se generen este tipo de confusiones por no cambiar etiquetas o sobreponer etiquetas o cosas de este tipo. De ese tipo. Sí, justamente. Y aquí nos habla de la limpieza. Te mencionaba que muchas veces los almacenes, por lo general, te las vas a encontrar, pues a veces con acumulación de polvo, ¿no? Pero dependerá también la naturaleza del producto. No Es podemos ser correcto. tan, creo, cerrados o estrictos Exigentes. cuando tus productos o tus materias primas son polvos. Entonces es cuando dices, entonces es un poco complicado porque la misma manipulación o el despacho de la Mira, materia prima, pues te va a llevar a que exista tal vez un poco de polvo a la hora de cargar los costales piensa en, estos. piensa en Ajá. los vegetales, por ejemplo. Si tú tienes un almacén donde estás acumulando vegetales, a lo Uh mejor van a tener cierta rotación, no van a tenerlo por mucho tiempo, -huh. pero muchas especies vegetales te llegan con pedúnculo y con hojitas. Y esas hojitas se van a ir secando y se van a ir desprendiendo y te generan basura. O las mismas arpillas de productos como la cebolla, te va a desprender también un Sí, la poco de pielecita basura, seca. ¿no? En la piel seca, lo mismo que los ajos o los chiles. Entonces, va también a depender de muchos factores el que impacte o no, porque estoy de acuerdo contigo, a veces podemos llegar a ser muy exigentes, pero si ese almacén está colocado o está ubicado en un punto donde sí puedan llegar a migrar esos contaminantes hacia mi proceso o hacia otras áreas, entonces sí, Supongamos que es tenemos un que ser alérgeno. exigentes o Supongamos que que es es un un alérgeno, alérgeno. ¿no? Ajá. Entonces, no siempre vamos a caer en esa situación que mencionas donde vamos a ser demasiado exigentes o demasiado puritanos con el cumplimiento de la norma, hablando de limpieza. A veces el mismo establecimiento nos obliga a hacerlo porque sí existe un riesgo. Y a lo mejor la gente que labora en el establecimiento nunca lo detectó o no lo consideró como tal. Otra vez les hace falta el análisis de puntos críticos de control. Entonces, ahí sí tenemos que exigir la limpieza. Lo que tenemos que resaltar de este requisito es un hecho. No puede haber nada directamente colocado en el suelo, que ese es el propósito del requisito. Por eso te habla de tarimas, te habla de anaqueles o estivas y también te habla de mesas. Van a haber mesas en las cuales tú puedas hacer una inspección o hacer un picking para el traslado de una materia prima a un punto de proceso, etcétera. Todos estos elementos están considerados para prevenir que un producto sea colocado directamente en el suelo. Ahora, de lo que comentas, el colocar el PEPS en el anaquel sí llega a ser una práctica, pero yo creo que es poco conveniente porque lo que se mueve es el producto. Sí. Y en un momento dado lo que debe de viajar con el producto o con su empaque es la fecha de ingreso de su PEPS. ¿Por qué? Porque hay productos que, por ejemplo, en una cocina es común, van y vienen. Hay unos que se van y no vuelven, pero hay otros que sí regresan. O sabes O que toman una porción del almacén, pero dejan lo demás. Entonces, también hay que considerar que del mismo producto puedo yo tener 2 lotes distintos por fecha de ingreso. Entonces, no es del todo conveniente. Pero, ¿qué lo justificaría? El volumen del alimento. Que sea un costal, que sean frutas grandes, no sé. Esa puede ser una. Otra, que a lo mejor están segregados en un mismo contenedor como sobrecitos de sal o sobrecitos de aderezos, y de todos modos la identificación iría
en el contenedor, no en el anaquel. La verdad es que es poco conveniente utilizar el anaquel para indicar las fechas de ingreso, de abierto o de consumo. Esto debería de ir en el empaque o en el alimento de forma directa. Pero bueno, es lo que nos vamos encontrando. Ahora, sugiero que nos regresemos, porque si no vamos a perder a la audiencia. En el primero hablaban de las condiciones del espacio de almacenamiento. En el tercero ya nos brincamos, hablamos de que deben de haber condiciones que eviten colocar el producto en el piso. Pero en el requisito 2, sí, a nuestra audiencia les digo, estamos leyendo el acordeón, ni modo. En el 2 nos habla acerca del almacenamiento de los agentes químicos. Agentes químicos, sustancias tóxicas, que debe de ser segregado del área donde se almacenan y manipulen alimentos. Este es un tema enorme también. Aquí la norma únicamente nos habla de que se debe de separar los productos químicos de alimentos y del área de proceso. Pero aquí también hay una serie de condiciones que cumplir y que van en concordancia con la norma de manejo y almacenamiento de productos químicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Exactamente. Y es un punto, una conexión que debemos de hacer forzosamente. Incluso yo me iría un poquito más allá. Tendríamos también que ver la legislación en materia de residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un almacén de productos químicos, manejo porrones de 20 litros, bidones de 10 o de 5 litros, es porque estoy consumiendo el producto y porque seguramente lo requiero en cantidades. Pero ¿qué pasa cuando voy terminándome el producto? ¿Qué pasa con las bolsas de detergente en polvo? ¿Qué pasa con los bidones vacíos, las botellas? Estos se transforman en residuos peligrosos y muchas veces la gente no lo sabe. Y ves muy, muy malas prácticas con este tipo de materiales. Pero ya me adelanté. Yo creo que aquí podemos comentar muchísimo también acerca de cómo se deben almacenar los productos químicos. Sí, pero ahí, como bien lo mencionas, sí hay una norma muy específica, la de Secretaría de Trabajo. Entonces, yo creo que para ese caso sí podríamos hacer la invitación de alguien con el enfoque de seguridad de higiene, porque sí hay puntos muy específicos que por lo regular, la realidad es que en cocinas es donde menos lo he visto, ¿eh? Como que a veces no se tienen esas consideraciones de químicos. Tal vez sí porque los volúmenes que manejan no son tan grandes o los productos químicos que se utilizan no son tan agresivos. Tan peligrosos. ¿No? Como en otros, como en fábricas que tal vez sí están utilizando productos con concentraciones demasiado ácidas o con concentraciones demasiado básicas o que pueden reaccionar, que pueden reaccionar con contacto en agua, generar vapores, que pudiera darse más en fábrica. Fíjate que en una panadería me tocó ver, y yo no recuerdo que tuvieran un almacén como el que debería o el que deberían de tener según Secretaría de Trabajo para productos químicos, pero ellos utilizaban un producto que contenía sosa cáustica para quitar el hollín, todo lo que queda de quemado en las charolas de pan. Utilizaban justamente este producto y era súper reactivo. De hecho, tenías que poner, había una instrucción específica, ¿no? De qué poner primero el agua o la sosa, porque según cómo la pusieras, iba a reaccionar, iba a generar calor, iba a generar vapores, era una reacción completamente exotérmica y que podía generar ahí un tema violento, ¿no? Y más porque era una panadería, no era un lugar grande, sino era un lugar pequeño, el lugar donde lavaban charolas también era un lugar pequeño. Y es donde yo he visto mayores deficiencias, normalmente en cocinas, en este tipo de lugares como panaderías, y panaderías más porque sí ocupan productos más, digamos que más peligrosos, ¿no? Más reactivos. Es que es eso, según la sociedad. Más peligrosos. Mira, tocaste el tema y es una realidad. La variedad de productos químicos que pudieran utilizar en una cocina es muy acotado y además como que es un estándar en cocinas. Realmente no hay mucho para dónde moverte, hay poca variedad. Y su peligrosidad también, sí hay productos de riesgo, por ejemplo, las pastillas de estos hornos
cuya marca a veces te gusta mencionar. Esa. Esos son muy reactivos también y son peligrosos, pero pues no todos cuentan con equipos de ese tipo, entonces varían. Y eso es lo que hace que a la gente no le tome la importancia y no le aplique los cuidados correspondientes. Pero estoy de acuerdo contigo, yo creo que para este punto conviene ser un solo programa. No obstante, hablemos muy brevemente de esto, porque lo primero que hay que hacer es entender que se tienen que segregar en un solo lugar y que si se va a utilizar el producto y se va a sacar a las áreas de proceso, primero, no se saca todo. Segundo, si es necesario, se tiene que porcionar en un recipiente con tapa e identificación que sea exprofeso para ese propósito. 3, solo se va a utilizar en el momento adecuado de uso. Por ejemplo, si voy a utilizar un detergente para una limpieza cosmética, ¿esta limpieza en qué momento se hace? Pues se hace al final. Si no voy a hacer esa limpieza durante mi jornada, ¿para qué saco? ¿No? Esa es una. 2, si yo voy a usar un abrillantador de acero inoxidable, ese no lo uso diario. Ese lo voy a usar a lo mejor, ¿no? Exacto. O sea, esos ya van a estar sujetos a una programación de la limpieza. Entonces, por tanto, yo no debo de andar sacando cosas que no se utilizan de manera regular. A lo mejor un desinfectante sí es de un uso más fuerte y ese sí lo tengo que estar sacando, pero lo debo controlar para evitar una contaminación. Y es muy importante que todos los recipientes cuenten con su etiqueta, que nos indiquen qué hay, cómo se debe de utilizar y cuáles son los primeros auxilios que hay que dar en caso de un contacto con el producto. Esto es como que lo mínimo que debe de considerarse al respecto. Y hay algo que mencionaste que es sumamente importante. Cuando se porcionan, también esos envases que se están utilizando para las pequeñas porciones, debes de saber claramente que el material de ese envase va a aguantar al producto. ¿Dónde lo he visto yo más comúnmente? En desengrasantes. A veces los desengrasantes ocupan, por alguna razón, los envases de refresco, el PET. El desengrasante se come el PET. Comer es una expresión muy bárbara. Lo degrada. Lo degrada, sí, exactamente. Y entonces te encuentras por ahí espacios donde tenían esa pequeña porción de su desengrasante, pues ya se está chorreando porque el envase no soportó obviamente al producto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos también porciones, porque sí debo asegurarme que va a ser un envase, obviamente que no se va a ocupar para otra cosa, pero que además el material del envase es adecuado para el producto que yo quiero colocar en ese envase. Mira, por puro sentido común, tú vas a observar que cuando utilizas un producto de manera constante, varias veces al día y a lo largo de tu proceso, son productos poco peligrosos, para empezar. Y eso relativamente. Entonces, son productos que tú puedes manejar o trasvasar fácilmente a otros recipientes similares sin mayor tema. Pero los otros que mencionas, para empezar, o son muy alcalinos o son muy ácidos. Y esos solo se utilizan en ocasiones muy específicas. Si yo lo voy a usar, no sé, cada 4 meses para desincrustar mis equipos, en el caso de un sarricida, que de hecho es un producto ácido, yo no voy a sacar una porción del producto. Yo seguramente voy a sacar todo el envase con mi EPP, aislando el equipo y aplicando el producto y siempre bajo conocimiento de cómo utilizarlo. Entonces, en esos casos extremos que mencionas, debería de haber un sentido común de esto lo uso cada 4 meses, voy a sacar toda la botellota, ¿no? Pero la voy a hacer bajo situación controlada. A veces no lo hay, amigo. Yo lo sé, yo sé que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y obviamente un producto, un detergente líquido, por ejemplo, ese se puede utilizar ya sea en su mismo recipiente o en un recipiente exprofeso para ello, pero que no tenga realmente una especificación de material plástico para contenerlo. ¿Por qué? Porque es algo más
sencillo, menos agresivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nosotros tendríamos en la parte de almacenamiento de detergentes, agentes químicos y sustancias tóxicas. Solo un punto más. Bueno, a ver, dime. No, a ver, dime, si es el mismo tema, por favor, inclúyelo de una vez. Pues mira, del mismo tema es el hecho de que en ocasiones en los establecimientos te vas a encontrar con otro tipo de productos químicos que no son directamente relacionados con el proceso o son con para áreas públicas, ¿no? la limpieza. No, a lo mejor es para el mantenimiento, pero son productos que existen en el establecimiento y que como es que son de mantenimiento, entonces no los meten a control. Sí, suena muy feo, pero es correcto. Me ha pasado a mí que me encuentro productos químicos que son de áreas públicas. Áreas públicas nos referimos tal vez al salón de comensales, tal vez a los pasillos que no tienen que ver con cocina, pero que son productos que no son utilizados en la cocina o no deberían ser utilizados en cocina, como estos productos que son para hacer trapeados, pero que son con muchos aromas, ¿no? Esos productos definitivamente no son para cocina, pero te los encuentras también en ese almacén, ¿no? Obviamente son almacenes de químicos, pero lo que sí la persona que es responsable de los almacenes o de este almacén de químicos, que bien dice la norma que debe ser un almacén limitado al acceso de todos y debe estar resguardado bajo llave, bueno, esa persona responsable del acceso y distribución de los productos químicos debería tener conocimiento suficiente de qué producto va para cada área, ¿no? Y evitar que puedan poner o lavar una cocina con un producto que sea aromatizado. Lo que pasa es que todos los productos conviene tenerlos concentrados en un mismo espacio físico para su control. Y lo que va a suceder, por ejemplo, en restaurantes, es que vamos a tener no solo aromatizantes, sino productos de limpieza para vidrios, maderas, cuestiones más cosméticas, incluso aromatizantes para sanitarios, para clientes. Son productos químicos, pero son productos químicos aromáticos. Probablemente convendría separarlos de aquellos que no tienen olor porque esos son los que destinamos para cocina. Pero deberías de tener también control de ese espacio. Ahora, tú puedes tener un inventario de 10 botellas de producto limpiavidrios, pero forzosamente les tienes que dar una botella a los del salón para que limpien los cristales de la cancelería o las ventanas, lo que tú quieras. ¿Qué sucede? Se lo llevan, pero ese ya no va a volver. Esa botella se va a quedar a resguardo, pues, del capitán, del jefe de piso, del jefe de meseros. Y luego, ¿dónde va a terminar esa botella? Va a terminar en el mismo anaquel donde guardan salsas, aderezos, condimentos y demás. Ese es el problema, porque los ven como artículos de casa. Y en mi casa yo guardo, dicen, pues yo guardo el limpiavidrios junto con el aceite de cocina. Mal hecho, pero por eso lo ven así. Oye, pues esta cosita nada más la giras para que huela rico y huela a flores, ¿no? ¿Qué daño puede hacer? Pues, más bien pregúntate, ¿qué daño puede hacer? Si puedes tú tener un almacén exclusivo de productos para salón, bajo llave y bien controlado, pues adelante, pero si no, lo conveniente es tener todo lo químico en un solo lugar. A excepción de lo que te comentaba, si tenemos un área de mantenimiento en un comedor industrial o en una fábrica de alimentos, también de ahí debe de haber un inventario y un control, porque estos productos solo van a salir en ocasiones también muy, muy específicas, pero aquí sí hablamos de una variedad muy amplia. Vas a tener lubricantes, aerosoles y otras sustancias que muy probablemente ni siquiera conozcamos, que van a estar destinadas a darle mantenimiento y limpieza a equipos de producción. De hecho, y que si no se tiene control pueden migrar. Están segregados siempre, ¿no, Juan? En plantas están segregados, no van juntos. En plantas siempre están segregados los almacenes de químicos de mantenimiento de los almacenes de químicos de limpieza. En cocina tampoco nunca me ha tocado verlos juntos, ¿eh? Lo que pasa en cocina, debes de identificarlo por el tipo de cocina. Si es un restaurante, pues no, va a ser muy raro. Generalmente un restaurante lo que hace es subcontratar el mantenimiento con un técnico ajeno. Lleva sus propios productos, los utiliza y se los lleva. Pero si ya hablas de un comisariato, una cocina central, o por ejemplo un comedor industrial, el comedor industrial como tal no tiene el área, pero sí la tiene el establecimiento donde da servicio.
Mm. Y lo que va a suceder aquí es que en ocasiones son, digamos, malas prácticas entre las personas. Llega el del mantenimiento y les Ahí te ayuda con encargo. una fuga de gas, sí, sí, No me lo quiero llevar, ahí te lo ahí encargo. te, ahí te lo encargo, ¿no? O les dejan su cilindro de aire a Sí, presión y, ¿sabes oye, con si qué me vuelve a tocó fallar, ver dale otra eso? sopleteada con este, y ya, ¿no? Quedó. ¿Sabes qué me tocó ver con ese tema de, ahí te lo encargo, el de control de plagas? Ah, no, esas son palabras mayores. Bueno, también. O sea, Residuos de una preparación de lo que habían aplicado de control de plagas y estaba en un almacén de químicos, estaba en un almacén de químicos, pero es el cuando bote de los dices, cebos. pero es cuando dices, es que eso no debería de estar ahí, o sea, si tienes un externo que hace ese trabajo, no deberías de tener un almacén de químicos para plagas, porque el control debería de llevarlo tu proveedor. No, es que de hecho no lo tienes. Lo único que sucede es que no sabes y al otro se le hace fácil. Y dice, ten, guárdame esto, nada más tantito, ¿no? Ay, Y tengo en un ya. mes, ay, guárdamelo. Ajá. Mira, te digo que es raro, pero sí me he llegado a encontrar botes con los últimos bloques de cebo rodenticida. Y ahí lo tienen y tú, ¿por qué tienes esto aquí, no? Entonces, es muy raro, pero sí se llega a dar. Es más Mira, común que te guarden las estopas, las pinturas en aerosol, sí, los aerosoles con aire comprimido, lubricantes, silicones. ¿Por qué? Porque son cosas que sí se llegan a utilizar. Más si saben que van a tener una inspección, más los encuentras, no sé por qué. Entonces, a lo porque andan mejor haciendo sus reparaciones, amigo. de último momento sí, pero ¿cómo te diré? A lo mejor tú me dices, bueno, en industria está bien segregado y bien Sí, sí, controlado. se Bueno, agregó. ok, Y es que probablemente hay que un sí. área específica de mantenimiento. Claro, y acá también. El problema es que mágicamente dices, ay, te la encargo, sale en lo que me como la tortita que me regalaste, Pero ahí guárdame mis juguetes. tal vez es porque están distribuidos en diferentes sitios, ¿no? Y como tal, tú dices, bueno, en Ujú, el comisariato es donde ujú. se agremia todo, se acumula todo, y seguramente en el comisariato sí tengo mi área de almacenamiento o mi espacio de almacenamiento. Y no tengo un espacio en cada comedor. En hoteles, por ejemplo, sí pasa, ¿no? En hoteles hay un espacio específico para mantenimiento, pero aquí hay que Así recordar, es, el área de mantenimiento no solo es para la cocina, es mantenimiento de todo el hotel, o todo sea, el es hotel mucha es chamba, ¿no? correcto. No, de hecho, también el mantenimiento que recibe un comedor industrial, es más, lo recibe porque son buena onda, pero realmente mantenimiento está para la planta. Digo, Ujú, ahí ujú. sí, quién sabe que haga la planta. Sí, pues es El responsabilidad punto de es que la... a pesar de que debe de haber Claro. una segregación, a veces por mero descuido o por vicio, no se rompe la segregación. Entonces nada más era un poco comentarlo por esta cuestión aparentemente anecdótica, pero que sí me puede generar un peligro de contaminantes químicos en mi área, ¿no? Justamente. De ahí me gustaría brincarme al punto 6 porque creo que hace más relación con productos químicos, porque los anteriores tienen que ver con alimentos, Uh -huh. pero en el punto 6 habla ya de los utensilios que se utilizan para hacer la limpieza, que también deben de tener un espacio específico para evitar contaminaciones, ¿no? Sí, y es bueno mencionarlo porque generalmente estos se ven como con más inocencia y tenemos allí estropajos o fibras, ya sean de plástico o de metal, jergas, trapos, franelas, escobas, recogedores, cubetas, todos esos artículos que sirven para la limpieza y que sí conviene tenerlos segregados de lo que es el almacenamiento de otros productos. Sin embargo, aquí puede también haber un poco de segregación. ¿Por qué? Porque vamos a tener otros materiales desechables para los servicios sanitarios, que pueden ser papel, sanitas, artículos de este tipo que generalmente terminan allí, pero estos van a hacer fomites después, van a tener un contacto con el cuerpo humano. Entonces, pues no es como que muy adecuado guardar este tipo de productos de uso en la higiene personal con sustancias químicas, lo cual me lleva también a otro tema. Van a haber también materiales desechables, tanto de higiene personal como para el empaquetado de alimentos, que no pueden ser almacenados con los productos químicos y de limpieza. Hablemos de bobinas de papel aluminio o de película plástica, guantes El desechables, desechable, ajá. cofias, cubrebocas,
servilletas, utensilios, bueno, cubiertos de plástico, charolas de unicel, domos, porque unos van a ser utilizados para transportar y entregar alimentos y otros van a ser destinados para el uso del personal en manejo higiénico, porque forman una barrera que previene la contaminación. Entonces, yo no puedo guardar cubrebocas con detergentes, charolas de unicel con desengrasantes o con desinfectantes. Oye, pero Estos materiales también los tengo que segregar. Si tuvieras un almacén que fuera todo nuevo, estamos hablando de todo nuevo, yo creo que aquí el punto se refiere a que todo jarcería que ya fue utilizada, por ejemplo, escobas, mechudos, trapeadores, deben de tener un lugar específico cuando ya fueron utilizados y resguardarse después limpios. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de todo nuevo, yo compré todo mi kit de limpieza de 6 meses, ¿no? Y tengo cepillería con los palos nuevos y demás, y está nuevo, está completamente nuevo, nunca se ha usado. Y lo voy a guardar con servilleta, lo voy a guardar con desechable y lo guardo tal vez con sanitas, qué sé yo, cofias, guantes. ¿Consideras que ese almacén está mal? Todo es nuevo, todo está nuevo, nada se ha abierto y más bien ese almacén se saca las cosas para llevárselos a quien ya lo va a utilizar y después va a resguardarlo donde corresponda para el uso continuo, pero teniendo todo nuevo. Es que no es tanto que esté nuevo o no, más bien aquí el tema es que exista un segundo almacén donde guardo lo que está en uso, que es un poco lo que tú comentas. Si yo recibo, por ejemplo, detergente en polvo, compro la bolsa de 25 kilos, bien, ahí está la bolsota y está cerrada. De todos modos, un día la tengo que abrir y te aseguro que al abrirla no me la voy a acabar. Que detergentes yo sí los dejaría por fuera, porque la bolsa de jabón que esté nueva o no esté nueva, ¿no te ha pasado? Siempre sale el olorcito a jabón, sí, aunque esté cerrada. Es que es a donde quiero llegar. Con desechable, puede que exista una contaminación de olor. Exacto, por eso tomé el ejemplo del detergente en polvo, porque pues si bien tú no me segregaste, ay no, yo el polvo lo pondría en otro lado, no, pues, todos son productos químicos y es que esa es otra, es como lo que me decías de los productos del salón, comedor, que son más aromatizantes, bien, pues ¿cuántos almacenes de productos químicos quieres tener? Entre más tengas, va a ser difícil llevar el control, es a lo que voy. Yo no puedo separarlo del salón de lo de cocina porque al final de cuentas todo es químico. Más bien, dentro de ese almacén, a lo mejor segrego de manera vertical o de manera horizontal para poner un producto y otro. 2, de todos modos, va a persistir algún olor químico en el espacio físico, de una u otra forma, o dependiendo de los productos. Creo que más bien es un poco de confusión con mi ejemplo, tal vez no me expliqué. Productos químicos queda completamente segregado. Productos químicos no se involucra con jarcería ni con desechable, y desechable me refiero a charola, vaso, cubierto. Lo que toca la comida. Cofia, que son consumibles, sanitas, o sea, ese tipo de consumibles de artículos, que estuvieran en un solo almacén, pero que comparten con jarcería nueva. Jarcería me refiero a cepillería, mechudos, cubetas, escobas, mops. Ajá, nuevo. fibra, bueno, nuevo. En ese caso probablemente sí. Y ya lo que tú dices es, voy a utilizar un mechudo. Y hay un mechudo nuevo, lo saco, lo uso, pero ya no lo guardo. Exactamente, ese mechudo no podría regresar ahí. Ese se va al cuarto de los mechudos. Exactamente. Ya. Que muchos lugares no tienen como cuartos, ¿no? Hay lugares en que tienen su jarcería en la zona para la cual fue destinada. Por ejemplo, si estoy una exclusa. Cocina caliente, bueno, ahí tengo mis mechudos amarillos, ¿no? Y ahí está todo lo amarillo. Pero si me voy a cocina fría, que tal vez siendo una cocina muy grande, tengo mis mechudos azules, qué sé yo, ¿no? El color que haya asignado la empresa. Sí. Pero que los tengan ahí limpios y ordenados. O sea, esa jarcería nunca va a regresar a la jarcería limpia, más bien nueva, ¿no? Claro. Sí, sí, es como correcto. Dice, sería una locura tener un almacén de cada cosa, ¿no? Para sería cada cosa, una locura. No, si de por sí, luego los espacios físicos que tienes para ellos son súper reducidos y a veces cometen el error de guardar archivo muerto con los productos químicos. Eso sí lo he visto también. Sí, guardan a veces archivo muerto, ¿no? Meten papeles y cajas de cartón corrugado, pero bueno, eso me estoy desviando, me estoy poniendo anecdótico.
A grosso modo, todo producto químico sí debe de estar de preferencia en un mismo espacio físico para someterlo a control. Entre más lo quieras segregar, va a ser más difícil llevar el control, creo yo. Químicos. Y los artículos de limpieza también requieren de un espacio específico, a lo mejor pueden convivir brevemente con otro tipo de artículos que son consumibles de Pero siendo higiene, nuevos, ¿no? pero siendo nuevos, En uso ya no. así sí. No, ya, obvio que no. Muy bien. Ahora regresemos un A lo que son poquito a los almacenes de otros. alimentos. Ujú. Así es. Aquí estábamos viendo nuevamente que va a ser importante la colocación de la materia prima de los alimentos o bebidas, ya que esto debe de permitir la circulación de aire. Esto no es exclusivo de lo frío. Eso también es importante en los productos que no requieren un control de temperatura. ¿Por qué? Porque le da ventilación al alimento y previene la generación de humedad y con ello la formación de hongo, de moho. Pero sí, en la parte de refrigeración y congelación permite Circular el aire. circular el aire frío y lograr su propósito de preservación en todas las partes del alimento. Facilita la refrigeración o la congelación y en otros procesos la descongelación. Y que Bien. también tiene otro propósito, ¿no? O sea, estos espacios que se dejan también facilitan la limpieza. Por ejemplo, los También. espacios de no poner nada en el piso, obviamente es por no causar contaminaciones cruzadas, pero por otro lado es que debo dejar un espacio por donde voy a pasar un cepillo o por donde voy a pasar con lo que utilice para hacer la limpieza, ¿no? Al final, de alguna forma debe de lograrse la limpieza de los pisos, de las paredes. Hay Y de lugares los en donde no anaqueles. puedes sacar el producto y tienes nada más que mover de un espacio a otro, ¿no? Pero no lo sacas nunca del cuarto de almacenamiento. Entonces, sí es importante o lo ideal es tener como suficiente espacio para lograr esa limpieza sin contaminar tampoco el producto con productos químicos. Y que a veces, híjole, me ha tocado ver cocinas donde no se logra porque los espacios son súper, 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 súper reducidos y para donde se quiera hacer, o sea, para donde se quieran hacer, a veces es como titánica la labor, porque a veces me ha tocado ver camaritas así donde nada más cabe una persona y si dices, híjole, ¿cómo lo hacen aquí? ¿No? Pues otra vez retomemos lo que mencionábamos en el requisito 5.1 de la misma norma. Diseño. La instalación, el diseño. Y es que generalmente un diseño obedece a un aforo y a un volumen de producción y de servicio. Y a veces rebasa. Pero cuando el negocio, la industria, lo que sea, va evolucionando y va creciendo, pues esos espacios se ven rebasados. Pero ya no hay manera de hacerlos crecer en algunas ocasiones y tienes que ingeniártelas con lo que hay. Esa es la realidad y es lo que pasa con estos almacenes, que se ven saturados y que esta condición se pierde, se rompe. O va en detrimento de la programación de la cocina, porque lo que empieza a hacer es más bien a pulverizar sus pedidos y tener entregas casi diarias para tener un flujo todavía más fuerte de materia prima. Entonces, no puedo almacenar, no sé, 60 kilos de cárnicos, pues lo voy a tener que pasar a 20 kilos, pero voy a tener que pedir a mi proveedor que venga más seguido a entregarme para que como llegue la carne se vaya a procesarlo, sí, claro, y no tener detenido el producto ahí en cámaras, ¿no? Pues como tú lo veas, genera problemas porque estás forzando el proceso y nos genera riesgos de manipulación. Pero ese ya es materia de otro capítulo. Así que sigamos. Viene la estiva. Sí, el último punto que es el 5, que pues ya habla más bien de que como acomodes el producto, tienes que evitar a toda costa que se rompa, que generes exudación o algún tipo de situación que pueda provocar algún crecimiento de microorganismos, ¿no? No solo es eso, yo creo que también es un daño mecánico al empaque o al producto. Y ahí, por ejemplo, el mismo fabricante te establece en su embalaje no poner más de 6 cajas hacia arriba, ¿no? Ya te va dando ahí un indicador de cómo hacer tu estiva. O la típica que de repente la gente acomoda producto enlatado, como echando competencia a ver quién hace la torre más grandota. Y obviamente eso genera el problema de que se pueden caer y golpear. Entonces, debemos de cuidar mucho también cómo estivamos los productos cuando vienen en su envase o en su empaque para prevenir
Por un lado, esa exudación que me genera humedad y daño microbiológico, como también un daño físico, un daño mecánico en el producto. Obvio, esto también está sujeto a la capacidad de almacenamiento que tenga mi área y también tiene que ver con la preparación, formación y experiencia de mi almacenista. Si no, te encontramos lo que ahorita te empecé a platicar. Pero bueno, yo creo que con esto, salvo que tú tengas algo más que comentar, pues podemos ir cerrando este programa. Vámonos a las conclusiones, Juanito, vámonos a las conclusiones. Porque estuvo muy bueno esta parte del almacenamiento y solo quiero yo concluir con lo siguiente. Recordemos que estamos hablando de las generalidades de la norma, apenas las generalidades. Probablemente cuando lleguemos a los siguientes capítulos, que por tanto van a ser un poco más breves, puede que aparezca nuevamente esta sección, pero con requisitos específicos, ya sea para un expendio de alimentos, para una cocina o para una fábrica. Entonces, este tema no va a acabar aquí, va a retomar en el futuro y también concluir que es muy, muy importante que identifiquemos las necesidades de almacenamiento de acuerdo a nuestro proceso productivo y que determinemos muy claramente los controles que debemos aplicar para la preservación de materias primas o productos en proceso o finales. Justamente lo que mencionas y también tener identificado claramente lo que mencionábamos al principio cuando abríamos el tema, ¿no? Tener claro los diferentes tipos de almacenamiento que va a haber, que no todo se maneja bajo las mismas condiciones, pero que estas condiciones van a depender de manera directa de la naturaleza del producto, de la naturaleza de lo que estemos procesando. Y que a veces no hay que ser tan, ¿cómo lo llamarías tú? Tan puritano, ¿no? No buscar como el control perfecto, sino hay que buscar las opciones posibles que me lleven a no provocar contaminaciones en el producto. Ya lo veíamos con tarimas, que lo ideal obviamente son tarimas plásticas, pero a veces esto no se puede, ¿no? Hay que tolerarlas de madera. Pero hay que poner controles, o sea, no solo de, no me alcanza, voy a dejarlas de madera, ajá, ¿qué control vas a tener sobre esa tarima? Porque aquí el punto es definir los controles de aquellas situaciones que me puedan llevar a tener algún tipo de riesgo de contaminación. Entonces, muy bien. Justamente va por allá la conclusión. Juanita, pues un gusto, buena plática la de hoy. Sí, siempre son buenas pláticas, siempre hará. La verdad es que es un placer platicar estos temas contigo y sacar nuestras anécdotas. Hoy fue de mucho anecdotario. Muy bien, Juanito. Pues muchas gracias por la plática de hoy. Recuerden que nuestros episodios no solo se publican en YouTube, también estamos en Spotify. Nos pueden dejar comentarios en esta plataforma o en nuestras redes sociales, que también ya las conocen, van a aparecer en la descripción de este video. Y los invitamos a que nos comenten, nos digan de qué otros temas quieren platicar, si les quedan dudas o quieren enriquecer con algún comentario o experiencia que hayan tenido con respecto a los temas que estemos tratando, pues bienvenidos son. Así es, así es. Incluso aparecen correos electrónicos y si no los hemos de incluir para que nos puedan contactar y nos puedan retroalimentar sobre temas, contenido o correcciones que nos quieran hacer. Pero bueno. Exacto, entonces pues terminemos. Nos vemos, Juanito, en próximos capítulos. Claro que sí. Que estés muy bien, Ara. Bye, bye. Bye.